¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las cumbres en América del Sur con otra notable invitada, Thelma Luzzani, analista política internacional, directamente desde Buenos Aires. Thelma Luzzani, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, un orgullo para mí. Thelma, tú has escrito recientemente un artículo que tiene como título Cumbres en América del Sur, un nuevo orden en disputa. ¿A qué orden en disputa te refieres? Bueno, me refiero al orden mundial que podríamos decir que empezó en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Ese mundo se está transformando hace rato, pero me pareció que en estas cumbres quedó muy en evidencia esta decadencia del gobierno de Estados Unidos y su orden mundial, su momento unipolar, y quedó también bastante en relevancia la presencia de otros líderes, como el caso del presidente Xi Jinping de China. Y esto me parece que a nivel visual, a nivel simbólico, quedó claro que este mundo ya se está transformando y se transforma incluso en las fotos de familia de las cumbres internacionales. Tú refieres específicamente cuando hablas de el protagonismo del presidente de China Xi Jinping a esta última cumbre que vimos en Perú, la de APEC. Exactamente, esa cumbre fue, creo, la más reveladora. Primero hubo una inauguración de un puerto, del puerto de Chancay, que es realmente una obra impresionante para nuestra región. Eh, Tiene lugar en un puerto de Perú, pero si uno imagina lo que puede llegar a ser esto, no solo por la tecnología de avanzada, por las dimensiones, sino por el contacto entre las costas de Latinoamérica, del Pacífico, y las costas de Asia, que también dan al Pacífico. Ahí es otra revelación, eh, ver cómo el Atlántico Norte, que ha sido el núcleo histórico justamente desde hace más o menos 500 años, empieza a predominar otro océano, que es el Océano Pacífico. Y este puerto, que se inauguró días antes de la cumbre de la PEC, entre Xi Jinping y la presidenta Boluarte de Perú, me parece que es muy significativo en relación a lo que estamos hablando. Exactamente, el tema es, como tú dices, esto es un megapuerto, hay versiones que pueden haber invertido hasta 3.500 millones de dólares China, que lo financió totalmente, es parte de lo que se entiende que es el proyecto de Xi Jinping de la ruta de la seda. Son con estos 40 puertos que tiene China a lo largo del mundo, algunos lo califican como una superautopista, como tú dices, entre Asia y la costa pacífica de Estados Unidos de América del Sur. Y tú haces una referencia que me parece muy relevante en tu nota. Dices que, digamos que Estados Unidos, allí estuvo también el presidente Biden, prácticamente perdió protagonismo en esa cumbre porque el centro fue esto, el protagonismo de Xi y de su inversión. Sí, yo no sé, Jorge, pienso que vos sí, pero no sé, tal vez los oyentes, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver la foto que sacaron todos los presidentes en la cumbre de la PEC, y eso fue muy llamativo, porque uno ve en el centro, hay tres filas de presidentes, en el centro está Dina Boluarte, al lado Xi Jinping, y en la tercera fila, en un costado, en un rincón, podríamos decir, se encuentra el presidente de los Estados Unidos, que como sabemos está de salida, faltan, no sé, más o menos 2 meses para que ya no esté, para que no esté en la Casa Blanca. Entonces, esto me parece que llama mucho la atención. Y por otro lado, con relación al puerto, yo pienso que también lo nombro en la nota, lo que significa, por ejemplo, para Bolivia, que no tiene salida al mar, el poder acceder a ese puerto,
la posibilidad de los países que estamos de la costa atlántica, como Brasil o como Argentina, que tampoco tenemos acceso directo al Pacífico. Este puerto va a reducir, creo que algo así como 21 días el traslado de mercadería y por lo tanto los costos que eso significa. Entonces es como una revolución, ¿no? Una revolución en todos los sentidos. Y también en tu nota haces énfasis en un detalle no menor. Dices que mientras que estamos viendo que la relación de China con América Latina es de comercio, de inversión, tú dices, Estados Unidos recurre y lo pones en negrita a la militarización y sacas un ejemplo que me parece también relevante para nuestra audiencia. Dices que para, entre comillas, ayudar a Perú, han instalado en las afueras de este puerto escáneres, es decir, detectores de contenidos, en donde Estados Unidos, para, entre comillas, ayudar a Perú, dices tú que esos escáneres, y leo tus palabras, son para ayudar que la carga que se desplaza a través del puerto no sea una amenaza para la seguridad del Perú. Es decir, de alguna forma estamos diciendo Estados Unidos quiere controlar lo que está pasando allí. Así es, eso que vos acabás de leer, Jorge, lo saqué exactamente de la página de la del Secretaría de Estado de Estados Unidos, o sea, lo que sería la Cancillería de Estados Unidos, ¿no? Es textual. Y justamente lo puse porque era casi una burla pensar que se van a poner escáneres y tecnología de vigilancia para ayudar a Perú, para que Estados Unidos ayude a Perú por una posible inseguridad. La verdad que me pareció casi una ingenuidad y una burla. En efecto, yo creo que la preocupación de Estados Unidos es enorme. Bueno, acorde a la importancia de esta movida de China, tengo entendido que justamente en estos días ha estado Estados Unidos viendo la posibilidad de también ampliar un puerto en Chile y también se habla del puerto de San Antonio en California. Es decir, esto está movilizando mucho Estados Unidos porque está viendo perder entre comillas, porque en realidad yo creo que ganamos todos, pero está viendo perder desde el punto de vista hegemónico, donde se coloca Washington, está viendo perder su control sobre la región. Quiero una cosita más, quiero recordar la constante presencia, sobre todo en Argentina, pero también en Ecuador, también en Perú, de la general Laura Richardson, que hasta hace poquitos días era la comandante del Comando Sur, y sus dichos en relación a que nuestras riquezas, sea el litio, sea el agua, sea el petróleo, son consideradas riquezas de Estados Unidos, son nuestras riquezas, en palabras de la generala. Entonces, me parece que eso es lo que está viendo Estados Unidos, que se le escurre entre los dedos. También, si lo ponemos en perspectiva, para una audiencia que nos ve fuera de la región, aquí estamos hablando de que Estados Unidos, con mucha sensibilidad, observa cada detalle de lo que pasa en América Latina. Y saco a relucir en la época de la pandemia del COVID, en donde Brasil de Bolsonaro, estamos hablando de un ultraderechista de primer nivel, compra vacunas a China, que fue lo primero que encontró en el mercado. Y Estados Unidos hace una notificación del Departamento de Salud y Recursos Humanos que le llega al Departamento de Estado, en donde transmite su preocupación porque la compra de vacunas chinas por parte de Brasil, comillas, puede amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Tú recuerdas que en el caso de Venezuela de pronto Obama le sacó el mismo tema, de que quizás porque no todo el petróleo iba a parar a Estados Unidos, pasaba a ser una amenaza a la seguridad nacional. No me extrañaría que este puerto podría ser una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Así lo ven, y por eso creo, hablo de militarización. En el caso de Argentina está muy claro, se ha intentado, está en proyecto lo que se llama no lo llaman base militar, pero sí un centro nada más y nada menos que en Tierra del Fuego, en el sur
de la región, en el sur del continente, que está a las puertas del continente antártico. Entonces, y desgraciadamente, Jorge, nuestro actual gobierno de Javier Milei autorizó la presencia militar de Estados Unidos, algo que tradicionalmente en Argentina tiene que pasar, creo que en todos los países tiene que pasar por el Congreso esa autorización, ¿no es cierto? Y tiene que ser por un tiempo limitado, en fin, con determinadas características. Entonces, esta insistencia de tanto la Casa Blanca como el Pentágono de tener una presencia en nuestra región, creo que habla de esto, ¿no? De una alarma, por un lado de Washington, que ve que pierde poder, que es consciente de esta pérdida de poder en la región y en el mundo entero, y por otro lado una intensificación del control, porque, bueno, yo siempre he sostenido esto, que desde que Estados Unidos, desde el siglo XVII, luego en el siglo XIX, se proyecta como, o quiere proyectarse como una potencia, siempre tuvo conciencia estratégica de que necesitaba más que nada nuestro continente para poder realizarlo, ¿no? La doctrina Monroe de 1823 en adelante te indica que para Estados Unidos el control absoluto de nuestra región es vital. Y en este momento está sintiendo ese riesgo. Telma, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Telma Luzani directamente desde Buenos Aires. Telma, analista política internacional. Estamos hablando sobre las cumbres en América del Sur. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Telma Luzani directamente desde Buenos Aires. Telma, analista política internacional. Telma, reciente cumbre, esto a propósito de tu visión, tu artículo reciente que llamas Las Cumbres de América del Sur, un nuevo orden en disputa. Cumbre del G20 en Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, entonces el anfitrión, pero quiero leer un comentario para tu atención de un sociólogo español, Daniel Seizo, que dijo después de la cumbre que terminó en estos días recientes, dice textual: la cumbre del G20 que culminó en Brasil no fue una reunión más, sino una forma de medir el contrapeso de los países miembros de los BRICS presentes en la reunión que de alguna forma tuvieron un impacto en la declaración, un impacto en todo el desarrollo. ¿Cómo interpretas tú esta evaluación de este sociólogo? Sí, estoy de acuerdo y creo que es también una cumbre que tuvo muchos mensajes, digamos, de alguna manera indirectos, ¿no? Este es uno, es la creciente importancia de países como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ampliado ahora a otros países de Asia, de África también. Y por otro lado, este G7 o esta Unión Europea más Estados Unidos, que está, como comentábamos también antes, en declinación, ¿no es cierto? Creo que esta cumbre, que por suerte fue en nuestra región, en Río de Janeiro, en la bellísima Río de Janeiro, marcó un importante cambio también regional. Y también, de alguna forma, la pulseada para querer influir, digamos, en la declaración final. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en Bruselas con una cumbre, ¿te acuerdas?, de la Unión Europea con la CELAC, la Comunidad Económica Latinoamericana y del Caribe, en donde querían forzarle el brazo a todos los miembros de la CELAC para incluir en la declaración final que estaban todos en contra de Rusia con el conflicto en Ucrania, cosa que al final no pasó. Bueno,
Acá también el tema de Ucrania, a regañadientes y forzado, querían traerlo y discutirlo y incluirlo en la temática y en la declaración final. ¿Cómo lees tú entonces este tipo de actitudes? Mira, justamente después de la cumbre yo leí varios medios europeos que sí criticaban cómo fue posible que no fueron los países mucho más castigadores, mucho más críticos de la posición de Rusia. Yo veo, mira, hace poquitos días leí una entrevista que me interesó mucho de Jeffrey Sachs, el economista norteamericano, que fue entrevistado por un intelectual ruso muy interesante del Valdai Club, Lukiano se llama el ruso, y la visión del norteamericano me pareció muy acertada, porque él dice, de alguna manera, que Estados Unidos todavía, o por lo menos una parte de Estados Unidos todavía no entiende que el momento de la hegemonía única ha pasado. Entonces sigue actuando como en falso. Y yo creo que estas cumbres van poniendo la situación en su justa medida, porque para nosotros, los que vivimos en América Latina, creo que para varias regiones del mundo, es evidente que la situación en Ucrania está terminada, es una pérdida, digamos, salvo que escale a un nivel, que no lo descartamos, a un nivel de guerra nuclear, esa guerra está perdida por la OTAN y por Europa. Europa ha tomado decisiones muy autodestructivas, según mi opinión, y salir de esa situación realmente es algo difícil. Creo que lo que se habló en la cumbre sucedieron situaciones paralelas. El presidente Joe Biden nuevamente con una presencia muy opaca en esa cumbre. Poquitas horas después determinó una escalada en la guerra de Ucrania, con la consiguiente, digamos, reacción de Rusia, que también puso en marcha una doctrina nuclear nueva. Esto en contra de lo que propone el presidente electo Donald Trump, de terminar con la guerra. Entonces estamos viendo cómo en este momento, yo creo que tiene que ver con el fin del gobierno de Joe Biden, el cambio entre demócratas y republicanos, estamos viendo una escalada en Europa altamente peligrosa, no solo para Europa, sino para el mundo entero. Entonces, volviendo a la cumbre del G20, me parece que todo eso estaba en tensión, todo eso estaba en ciernes, y luego, después de terminada la cumbre, cuando se firmó un acuerdo, en mi opinión, muy importante, esto empezó a manifestarse y a desarrollar, y está en desarrollo, no está en proceso. Y justamente mientras, de alguna forma, estos países del norte global, repetimos, ya coinciden los observadores en ver acá un patrón que cada vez que se reúnen quieren imponerle a todos los demás su agenda. Vemos que Lula lanza lo que llamó entonces la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, pide que los súper ricos del mundo sean de alguna forma grabados con el 2% de sus fortunas, y con eso se financiaría todo. Y además, fíjate la frase también que le pide a estos países del norte global llama así, con comillas, responsabilidad histórica frente al cambio climático. Mientras el norte global quiere venderle a los países del BRICS y al sur global que se monten a su caballo de la guerra, el sur global le quiere vender la lucha contra el hambre, contra la pobreza y contra el cambio climático. Parecieran dos planetas entonces, Telma. Casi, casi. No solo, sí, exactamente, y dentro del sur global tenemos que sumar los países de los BRICS, ¿no? Que tal vez estén geográficamente en el norte, como el caso de China, pero que también se suman a una idea diferente, es decir, a una cosmovisión que piensa en una humanidad
conciliadora, en una humanidad que no produzca, que no viva en la economía financiarizada, sino en la economía productiva, en una comunidad o en una humanidad que se apiade del otro, que sea digamos, que se base en lo solidario, ¿no? No en la confrontación. Sí, son dos mundos, efectivamente, y tal vez es uno de esos mundos que está, en mi opinión, muriendo, antes de morir esté justamente escalando y haciendo lo posible por no desaparecer. Por eso los tiempos nuestros son altamente interesantes en ese sentido, porque somos contemporáneos a un cambio real, a un cambio profundo. En el día a día por ahí obviamente no se nota, pero cuando uno mira la película completa o por lo menos la foto desde un poquito más de lejos, ve que esto está sucediendo, ¿no? Con sus pasos adelante y sus pasos atrás. Cuando te escuchaba hablando de este cambio climático, de grabarle a los ricos, como propuso Lula, yo cubrí como periodista la Cumbre de la Tierra, que fue en los años 90, estaba justamente en Brasil fue también, y estaba Color de Melo. Y estas propuestas ya estaban en la mesa. De alguna manera siempre se postergan y siempre, hasta ahora, emergen las agresivas, ¿no? Las de plantear la guerra, las de plantear la confrontación. Yo en ese sentido soy optimista y creo que sí, que en algún momento, como se decía siempre, otro mundo es posible. Y entonces, en medio de esta, de alguna forma, nueva actitud del sur global, buscando de alguna forma un mundo mucho más humanista, humanitario, aparece este señor, tu presidente, en donde, entre muchas de las cosas que hace, va a la cumbre esta y amenaza con que, muy estilo de él, boicotear la declaración final. Está montándose un avión cada 15 minutos y va a hacerle pleitesía a Donald Trump o a Elon Musk, o se va a Madrid a hablar, a hacerle pleitesía a Bascal en las cumbres de Vox y de la extrema derecha internacional, de los tipos de reuniones. ¿Cómo, en medio de este mundo nuevo, cómo calificas a este sujeto? Ay, es duro para mí, Jorge, porque, bueno, creo que en parte hay una observación que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace unos días y dijo, él siempre se junta con los ricos. Y en cierta medida me parece una observación muy acertada, porque busca siempre de rodearse de multimillonarios. Es un hombre que no le teme a las contradicciones, no tiene ningún tipo de reparo de decir una cosa y hacer otra. Criticó e insultó mal tanto a Lula como a Xi Jinping, el presidente de China, y lo vimos en la cumbre del G20 dándoles la mano. Es una persona sin escrúpulos, evidentemente, porque con un mínimo de coherencia no podrías hacer eso. Me parece que es tal vez a nivel eh, nacional, a nivel argentino, me parece que es tal vez una emergente de una crisis que es más profunda. Y a nivel internacional, como vos decís, como hay ciertos personajes que se le asimilan, aunque yo no creo que sean para nada lo mismo, en primer lugar, no creo que sea lo mismo la ultraderecha europea que la ultraderecha de Trump, de Bolsonaro o de Javier Milei. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, incluso dentro de la ultraderecha latinoamericana o americana, si incluimos a Trump, hay diferencias, porque Trump es un nacionalista, es un proteccionista. Puedes estar de acuerdo o no con su política, pero es un hombre que piensa en su país. Lo mismo Bolsonaro, era un hombre que venía del campo militar y podés estar de acuerdo o no, pero tenía su política, digamos, nacionalista de alguna manera, ¿no es cierto? En cambio, Milei, vemos que la parte más dolorosa para los argentinos, que es de una entrega total a, a un país que es muy rico, como el caso de Argentina, y que está geográficamente muy bien colocado estratégicamente.
no solo por la Antártida, sino por el lugar que ocupan las Islas Malvinas y Tierra del Fuego en relación a todo, al Océano Pacífico, al Atlántico, al Índico. Es decir, el sur de la Argentina, estratégicamente y desde la perspectiva militar, es muy importante. Entonces, lamentablemente para todos nosotros, para toda la región, este hombre está entregando de una manera así impune, por ahora impune al menos, estas riquezas y esta perspectiva estratégica. Telma Luzani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Jorge, cuando quieras.